Hola Rodrigo, buenos días. Rodrigo Abedé, reportero gráfico argentino desde Lima, Perú. Eh, Rodrigo, que trabaja para la agencia Associated Press y que es tal vez nuestro fotógrafo joven más famoso en el mundo, este, y que teníamos muchísimas ganas de hablar con él en este ciclo de Arte por Arte, dedicado a la experiencia de los fotógrafos en estos momentos de pandemia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Dani, bien. ¿La familia bien? Joven era cuando trabajaba con vos en La Nación. Ahora lo de joven es un poco, pero bueno, bien, bien. Y bueno, Acá. pero lo que pasa es que yo, como yo me vengo viejo, siempre las distancias se mantienen. Bueno, me alegra muchísimo verte, tenemos mucho cariño. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, vos sos un reportero, un fotógrafo que tiene la particularidad, como muy pocos de los fotógrafos y fotógrafas argentinas, hay, pero pocos y pocas, que han tenido experiencias muy dramáticas en las coberturas. O sea, has estado en guerras, has estado en grandes conflictos, has estado en catástrofes humanitarias, este, y has viajado por el mundo entero. Eh, pero ahora, esta pandemia, la particularidad que tiene es que te encuentra, que te inmoviliza, no podés tomar un avión, pero que además el desastre está a las puertas de tu casa. No es como cuando vos ibas a Libia o cuando estuviste en Afganistán, etcétera, que mientras las cosas peligrosas sucedían, este, vos sabías que tu familia estaba a salvo en algún lugar lejos de ahí. ¿Cuál es íntimamente la sensación que tenés ahora en estos días de cuarentena en Libia? Sí, mira, bueno, es muy agotador para mí porque, bueno, yo, como vos lo dijiste, estoy acá con mi hija Victoria y con Lorena, mi mujer, entonces, claro, es muy complicado porque yo estoy trabajando en la calle con todo lo que eso significa, los cuidados de todo tipo, y después vuelvo a mi casa, ¿no? A la noche. Entonces, y cuando vuelvo, no vuelvo como en un hotel en Maracaibo o en Venezuela o en cualquier lado que uno vuelve como a editar las fotos, a mandar y a descansar. Y alguien le sirve la comida a uno, no, yo llego a cocinar, a lavar, a jugar con Victoria que me esté esperando para jugar, o sea, no, y todo ese ritmo es muy agotador. Aparte mi hija no va al colegio, entonces hasta las 12 de la noche estoy en las tareas, estoy lavando los platos hasta las 12:30, 1 de la mañana, me levanto a las 6 para empezar a ver qué es lo que está pasando. A veces tengo ideas eh, muy armadas de lo que quiero hacer el otro día, pero a veces es buscarme un poco de la cosa por la calle ¿Pero y ver a ver. te da miedo por tu familia, por ejemplo? Claro, 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 es súper agotador porque es no solo el cansancio y el miedo a lo que está pasando en la calle, que es muy, muy cambiante, muy intenso lo que está pasando acá en Lima, sino que además es esta idea de volver a casa y no contagiar a las chicas y no entrar en otro drama familiar acompañado al drama que ya está viendo el país. Ujú. Entonces, sí, es muy duro y al mismo tiempo es muy agotador. A diferencia, como te digo, vos vas a una guerra en Siria y al final vos sabés que estás ahí, estás concentrado en eso, tu familia está en otro lado, hablas por teléfono con ellos y se acabó. Esto está todo junto y las tareas domésticas se duplicaron porque las Claro. chicas no salen, entonces yo me dedico también estoy haciendo unas fotos en un mercado, pero veo que hay harina que no tengo y compro y la meto en el auto. Y mi auto es una especie de oficina que hago mercado y saco fotos y tengo la computadora y tengo el dron todo adentro por si tengo que agarrar alguna cosa y acordarme que llevé la ropa a lavar y que no sé qué cosa y que bueno, nada, un poco todo en uno, ¿no? Esto me lleva a preguntarte sobre, porque, bueno, Perú, dentro del panorama latinoamericano, es un país que está sufriendo
muy fuertemente los efectos de la pandemia, pero no está en el foco como podría estar Brasil, por ejemplo, ¿no? No, no es noticia mundial. Con respecto a la cobertura, ¿vos te has fijado una cobertura propia? ¿Tenés libertad para decidir lo que estás mandando al hilo cada día? Este, ¿O recibís directivas de la agencia sobre qué cubrir, qué no cubrir? Mira, yo tuve la suerte y la desgracia, pero yo creo que al final es una suerte de vivir en países donde a nadie le importan esos lugares, ¿no? Como es Guatemala durante 9 años y ahora Perú. Nunca son países que están en el foco porque son países que al lado de lo que pasa en Brasil o México, por ejemplo, para tener los países más cercanos, se pierden la noticia. Pero al mismo tiempo eso me ha servido de, no sé, como un lugar para tener mi lugar de trabajo con mayores libertades. No tengo como reporteros que están escribiendo todo el tiempo cuestiones sobre el país, sino que siempre me lo tomé como mi responsabilidad para contarlo de la manera que yo quiero, básicamente, ¿no? Ujú. Y bueno, eso está bueno, tengo un montón de libertad, pero al mismo tiempo es como siempre me impongo como de intentar contarlo bien y eso lleva mucho trabajo, ¿no? Porque aparte todos los contactos, todas las cosas las hago yo soy como el productor, el chofer, el fotógrafo, el retocador, ¿Eso el que llama. eso es por falta de recursos o porque vos, o por tu personalidad, que vos querés un poco tener control sobre el producto final? No, no porque no tenemos gente, o sea, porque acá no hay gente, pues no es un país que tiene una oficina robusta con un montón de reporteros, con gente que está pensando en cosas. Digamos, hay un reportero que tiene que escribir en español, medio en inglés, ir de acá para allá, estamos muy solos en algún punto, ¿no? Y eso también por un lado. Por el otro, bueno, a mí también me gusta como proponerme una historia y llevarla a cabo al margen de que Perú no sea la noticia, digamos. Y Ujú. también la cuarentena de alguna manera me empujó a eso que yo, como te vengo diciendo, lo tengo claro desde un principio de vivir en Guatemala, de esa soledad, este, no sé, también me ayuda a ser mi propio, digo, ser un periodista más íntegro, no solo un fotógrafo que muchas veces lo que hace es ilustrar lo que un reportero pensó, sino que, bueno, es una historia que O sea, me vos empuja, estás muy acostumbrado a que claro, vos... me empuja a pensar mucho más. Sí, sí, sí. Contame un poco la experiencia de COVID Latam. Bueno, súper, súper, súper interesante. Nosotros, Contanos de qué se trata para la audiencia que tal vez no lo sepa. bueno, no, es Sebastián Gil Miranda, es un fotógrafo argentino que se propuso él convocar un grupo de fotógrafos latinoamericanos para formar parte de un grupo que documente desde el lugar donde está lo que está pasando con el COVID en sus países, ¿no? Y es interesante porque, bueno, nosotros, vos sabés, Dani, el gremio de los fotógrafos es muy complicado para juntarse, para compartir, es un trabajo hiper individualista ¿no? Y Ujú. nos cuesta hacer comunidad, o sea, y, y bueno, creo que es interesante porque mostramos con matices, o sea, cada país tiene como una particularidad, están pasando cosas distintas, si bien todos los países están inmersos como en la misma problemática, se manifiesta de formas diferentes y ahí tratamos los fotógrafos de documentarlo y bueno, esa es en la primera fase, digamos, ¿no? Que cada quien cuente lo que pasa y después empieza a ver como una idea de evolución dentro del grupo de, bueno, ¿qué hacemos? Contamos algunas historias más profundas, tenemos el límite del Instagram, que es un formato con sus propias limitaciones, entonces, Es el único canal de difusión que tienen Instagram? por ahora sí, porque esto surgió ahora y bueno, no, bueno, sí para el día a día, pero después estamos empezando a mostrar cosas, vamos a tener una exhibición en el Bronx Documentary Center ahora, que es un festival latino, o sea,
tenemos publicaciones a través del Instagram, en distintas publicaciones latinoamericanas para promocionar el... Pero bueno, es un proyecto que yo espero que, digo, que sobreviva al COVID y que pueda también después desarrollarse en otras plataformas, en otros lugares. No sé, estamos entusiasmados porque me da la sensación que queríamos juntarnos todos de alguna manera individualmente, no sabíamos cómo, y esto de alguna por ahora nos está juntando y estamos como intentando ver para dónde vamos. Tiene una particularidad que es muy interesante en estos tiempos que corren, que son 9 fotógrafas y 9 fotógrafos. ¿Esto fue una decisión consciente o le salió redondo así de casualidad? No, yo no fui parte del armado del grupo, yo fui invitado. Yo creo que Sebastián empezó a convocar gente y se dio cuenta en un momento que había una oportunidad muy interesante también de que haya un balance entre miradas femeninas y masculinas en el medio de un continente donde las mujeres muchas veces tienen menos participación en la documentación de lo que nos pasa y creo que está buenísimo y lo queremos respetar, queremos que así sea. Queremos que haya participación y queremos ampliarlo también. Estamos queriendo invitar otros fotógrafos que no sean parte del grupo iniciático, pero que también puedan aportar. Son todos Va a haber profesionales de prensa, ¿no? ni tanto, bueno, en su mayoría sí, pero muchos que dejaron de hacer prensa, digamos, y que son freelance, independientes, que están buscando como sus proyectos más personales, un poco más íntimos, menos ligados al día a día. Claro. Después somos algunos, yo por ejemplo soy el más como de prensa, digamos. Eh, pero no, queremos combinar un poco también. La idea es combinar las distintas miradas de otros lugares, otros formatos. Hoy la fotografía documental dejó de ser lo que era antes, que era las 3 agencias, los 4 diarios y se terminaba el mundo. Sí, ¿Viste? Hoy sí. muchas formas y eso intentamos también capitalizarlo en este grupo. Ujú. Pero bueno, es una linda idea, creo que es una ¿Vos linda qué idea. Estamos pensás con respecto a eso, con respecto al rol de la mujer en una profesión? El otro día hablábamos en una entrevista que le hice a Cora Gamarnik por un libro que ha publicado, que bueno, que en el nacimiento del periodismo gráfico argentino, como disciplina, que fue bastante tardía, si se quiere, la verdad que siempre ha sido una profesión mayoritariamente de hombres, ¿no? Como si fuera el fútbol. El fútbol juegan los hombres, ¿no? Bueno, por suerte todo eso está cambiando, pero en el periodismo gráfico, al menos en la Argentina, sigue habiendo una cantidad desproporcionada de hombres con respecto a las mujeres. ¿Vos creés que en el ámbito de las agencias internacionales esto sigue siendo así? ¿Hay alguna particularidad que haga que las empresas contraten más hombres que mujeres, más allá de las obvias que tienen que ver con esta sociedad patriarcal en la que vivimos? Es una profesión que, siendo mujer, involucra otros riesgos, otras presiones. ¿Cómo lo ves? Yo veo que está cambiando mucho para bien. Mirá, yo durante unos años participé en un curso en Estados Unidos que es el Eddie Adams, que también tuvo muchas críticas bueno, muy diversas, ¿no? Pero la participación en ese curso, que son 100 estudiantes o 100 fotógrafos, de las mujeres era enorme, 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 enorme. Eran casi te diría el 50%. Creo que está cambiando no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Cada vez hay más mujeres en el gremio, cada vez tienen más lugares, las empresas, así como nosotros en este colectivo COVID Latam, estamos atentos a eso, las empresas creo que también. Lo que pasa que, bueno, partimos, como vos dijiste, de un historial donde muy machista, ¿no? Donde las mujeres eran
tenía una participación minoritaria, pero creo que está cambiando. Así como la sociedad está cambiando, creo que el gremio del periodismo y las mujeres también Mm. tienen más lugar, y mujeres que van a guerra, mujeres que, digo, no es como antes que la única que iba a la guerra era la mujer de Robert Capa. Este, hoy, hoy en cualquier conflicto tenés un montón de mujeres trabajando. Las empresas también se están dando cuenta que la mirada femenina es única y que es irreemplazable, y en países, por ejemplo, como Medio Oriente, ¿no? En donde la mujer tiene, yo cuando viví en Afganistán, por ejemplo, me daba cuenta que yo podía contar el 50% de lo que pasaba en ese país. El otro 50% solo lo podían contar las mujeres, Claro, porque tenían acceso a una intimidad que yo obviamente la tenía prohibida de por sí. Este, y yo le decía a la agencia, a los jefes de mi agencia en APEL, le decía, miren, no traigan más hombres aquí, porque acá lo que se necesitan son mujeres que cuenten lo que les pasa a las mujeres, pero desde un ojo de una mujer afgana. Y había fotógrafas muy buenas, muy talentosas en Afganistán, muy pocas, pero que me imagino que eso fue hace más de 10 años. Yo creo que hoy debe haber muchas más mujeres iraníes que cuentan muy bien lo que está pasando en Irán, mucho mejor que los hombres. claro. Entonces, creo que en 10 años va a haber un cambio, digamos, va a sentirse este cambio que vos estás hablando sobre la participación de las mujeres. Yo creo que hasta va a haber más mujeres reporteras que hombres tal vez. Hay una cosa que a mí me preocupa siempre, porque, bueno, la evolución, perdón, no diría evolución, pero los cambios en la sociedad nos llevan a replantearnos algunos aspectos que tienen que ver con la ética profesional, ¿no? Vos estás a diario en contacto, bueno, cuando has estado en guerras o en conflictos bélicos o en catástrofes, eh, también habrás enfrentado ese problema y ahora mismo que estás como encerrado en una guerra contra un virus desconocido, digo encerrado porque por primera vez, como decía antes, no podés viajar, ¿no? Que es como la esencia de tu actividad. Eh, el fotógrafo o la fotógrafa que está día a día trabajando con el dolor de los demás, ¿enfrenta grandes problemas éticos o no te importa? Vos disparás lo que tenés por delante eh, y no pones una coraza, la cámara es un escudo que te protege y que al mismo tiempo te permite no pedir permiso. ¿Cómo solucionás esos problemas? Si es que se te plantean, ¿no? Sí, 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 no, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Más en historias donde la muerte está como atravesando la mayoría de las historias que hicimos estas últimas semanas, por ejemplo acá. Tenés que invadir espacios, no sé, muchos ejemplos. Eh, Este, eh, Estamos haciendo una historia ahora sobre, hay un delivery de repartidor de urnas. Hay un hombre, una mujer que van por toda la ciudad repartiendo urnas con cenizas de Ujú, gente. ujú, Bueno, es una historia que creo que es interesante para contar, ujú. muy de esta historia. Pero bueno, yo me tengo que bajar y a cada familiar contarle lo que quiero hacer mientras le están entregando la urna. O sea, Claro. es invadir un espacio, digo, es un momento, ¿no? De dolor, de recibir las cenizas de tu mamá. Y hay un tipo que te está preguntando si te puede fotografiar. O sea, es muy complicado, hay que hacerlo con mucho cuidado, mucho respeto, y bueno, y tenés que ser consciente que muchas veces tenés que dar un paso para atrás, tenés que bajar la cámara, que no siempre en estos momentos vas a poder fotografiar lo que vos querés. O sea, O sea, que te has perdido buenas fotos por respeto a la gente. claro, si yo estoy en un funeral, y alguien, un familiar me dice, mira, acá no, yo automáticamente me voy. O sea, no estoy queriendo convencer a nadie, porque es muy duro ese momento. Igualmente, o sea, para esta cobertura en particular, digo, si estamos hablando de esto,
eh, en un país, en una ciudad muy dura para fotografiar, que es Lima, una ciudad donde es muy adversa para los fotógrafos, porque la gente es muy desconfiada, la gente le teme mucho a las cámaras. Hay toda una historia acá de la imagen, desde los videos de Montesinos para adelante, de que la cámara es una especie de espía que te va a denunciar, que va a desenmascarar algún problema que, digamos, de mafias que acá existen por todos lados, por otro lado. Entonces, es una ciudad muy dura para fotografiar, pero al mismo tiempo, yo le decía a todos, es mucho más difícil fotografiar acá que en Kabul, que en Afganistán. O sea, ¿qué me vienen a contar? A veces uno cree que la dificultad está en los países sexys para las noticias y las dificultades están aquí nomás. Eh, He recibido, la verdad, me han abierto las puertas de su casa todo el tiempo acá para contar, porque yo creo que hay una gran necesidad acá de la gente, y ahí entra lo interesante de este trabajo, que hay una gran bronca por lo que está pasando, hay una gran tristeza, pero hay una gran bronca hacia, hacia el Estado, hacia lo que ha pasado aquí de repente, que todo el mundo se dio cuenta que levantaba un teléfono para llamar a alguien que lo asista y ese número, o sea, nunca recibió una respuesta y se le morían los familiares en la casa, por ejemplo. Mm. Entonces, ante esa tristeza y ante esa bronca generalizada que hay, bueno, quieren abrirse también para invitar a un fotógrafo que cuente eso. Necesitan que alguien lo cuente, porque los medios tampoco es tanto el drama, y además los medios creo que tienen como una especie de, no sé si contrato con el gobierno invisible, pero hay algo ahí que no se cuenta todo lo que está pasando acá, que cuando viene un fotógrafo extranjero, de la prensa extranjera y dice, miren, yo quiero contar lo que pasó acá. Bueno, y en una ciudad tan dura he recibido como una apertura impensada para mí, ¿no? O sea, he podido fotografiar cementerios, funerales, he entrado a casas de gente que tiene que hacer colas durante 10 horas para recibir oxígeno, etcétera, ¿no? O sea, O sea que sí, para vos no es contradictorio porque a veces uno se encuentra con viejos o con fotógrafos más tradicionales o incluso fotógrafos jóvenes o fotógrafas jóvenes que piensan que comunicarse con la persona que vas a fotografiar involucra necesariamente la pérdida de espontaneidad. Entonces, en aras de la espontaneidad de esa imagen, no piden permiso en una situación tan delicada, ¿no? ¿Vos creés que eso entonces es un mito, digamos, o es una simplificación de la situación? mira, yo no creo que haya una regla. Sí, justamente escuchaba este, lo que hablabas en estas charlas, creo que con Lula lo hablabas. Yo creo que no hay una regla, yo creo que es mucho de una cuestión de tacto y de percepción. Vos entras a un lugar y ves qué está pasando. Rápidamente ves una mirada, ves un guiño, sentís. Ya después con los años también te das cuenta si es un lugar donde eh, sos bien recibido para fotografiar, si tenés que pedir permiso sí o sí, o si levantás la cámara, haces 3 fotos y sentís que la gente se te abre para dar y entrar. O sea, y ahí te quedas charlando un rato. A veces sentís que la cosa es más para preguntar desde el vamos. Eh, no tengo una regla. A veces levanto la cámara y fotografío primero y después me acerco a preguntar. A veces pregunto desde el vamos. A veces uno siente también si está entrando en un lugar muy cerrado, muy íntimo, si es un lugar más abierto donde uno puede acercarse de a poco. Pero en general se podría decir que tu pensamiento es el de, primero, el respeto al sujeto y siempre teniendo en mente el respeto al sujeto en el acto de fotografiar, digamos, ¿no? Sí, porque además siento que es la única forma. A mí me gusta hacer historias que van mucho más allá de la foto del día. Muchas veces a mí me gusta seguir esas historias por unos días más. Yo a veces me tiro 2 semanas en un barrio, en una historia, y si yo no empiezo de esa manera también, si la gente no siente que yo quiero estar ahí para compartir, no puedo, me tengo que ir ese mismo día. Distinto cuando vos tenés un trabajo donde vos vas a las 8 de la mañana, haces 20, 30 fotos y a las 10 de la mañana te fuiste. O sea, tampoco necesitas tanta compromiso, tanta cosa con la gente.
Mm, estás ahí tipo bombero, y te vas. mm, A mí me gusta a veces quedarme unos días, me invitan después a otra cosa y empieza un encadenamiento de relaciones que me ayudan a contar más la historia. Pero eso es una cuestión mía, a mí me gusta hacer eso, a pesar de trabajar para una agencia de noticias. Yo traté siempre, dentro de la vorágine de la agencia, darme espacio más historia. Lo hacía en La Nación, de hecho, que había todavía menos libertad. Siempre intentaba, no sé, en vez de ir a la marcha de los zorristas, ¿te acordás? Me trataba de ir por las mías unos días más para entender más la dinámica de la gente que golpeaba los bancos. Quería saber quiénes, o sea, siempre me pasó eso y trato de ajustarlo a mi trabajo diario. O sea, yo no soy de los que piensan que porque trabajo en una agencia no lo puedo hacer, que no, esto es mío y esto es de ellos. A mí eso nunca me resultó, digamos. Vos, para Yo, vos es lo mismo, el trabajo de la agencia y tu trabajo personal van de la mano. es lo mismo, es lo mismo. Yo tengo que darle una impronta personal o sea, si yo puedo dentro de ese monstruo de la agencia que vomita noticias de todos lados en todo momento, si yo puedo darle una cosa, si yo puedo mostrar lo que está pasando de una manera mucho más profunda dentro de ese lugar enorme, bueno, es interesante también, es súper masivo, llega a todos lados. O sea, Claro. lo que yo hago sobre las ollas comunes en Lima, se ve automáticamente, si hago un buen trabajo, se ve en Asia, se ve en Europa, se ve en Sudamérica, se ve en Estados Unidos, se ve en el Caribe, se ve en África. O sea, es muy masivo si uno lo hace bien también. O sea, si uno hace las fotos del trabajo de la agencia y se va, como te digo, de 8 a 10, bueno, esas fotos se pierden también Claro. en un hilo continuo. En vez, yo creo que, bueno, eso es lo que intenté. Es muy difícil, Dani, es muy difícil Es muy difícil porque además lo que vos lográs en la agencia, que como vos decías, es enorme a nivel mundial, lográs como un lugar de privilegio, en el sentido de que tenés mucha autonomía, ¿no? No, no es muy común vivir esta situación en una agencia internacional. bueno, pero fíjate que yo nada, yo llegué a Guatemala y nunca había trabajado en una agencia, venía del diario de la Nación, digamos. Y, y lo hice un poco a contramano de todo lo que pensaba todo el mundo. O sea, esto de por qué te tirás 5 meses fotografiando a las maras en un barrio de Guatemala. Bueno, yo nunca lo hice por la agencia, siempre lo hice porque pensaba que era interesante hacerlo como reportero, digamos. Nunca lo hice para alguien, siempre lo hice porque pensé, ahora, si hay un canal donde se pueda difundir y puede ser masivo lo que yo pienso, de lo que yo quiero hacer, de la mirada un poco que tengo sobre estos aspectos de Latinoamérica, otros lugares, creo que la agencia me sirvió para eso, como un vehículo para contar esto que yo lo quería contar. A mí nadie me dijo en la agencia, che, ¿por qué no te contás lo que pasa en la zona cocalera de Perú? Porque nunca nadie me dijo nada. De ver, yo les proponía ir a ¿Mm? la zona cocalera de Perú, yo les proponía contar lo que pasaba en los Andes, yo les proponía ir a Venezuela para entender qué es lo que pasaba en una zona petrolera de Maracaibo. O sea, a mí nunca nadie me dijo, che, andate a Maracaibo a ver cómo va a estar una zona petrolera. Yo les, un poco a pulso de ganármelos durante tanto tiempo, Claro. me escuchan y me dicen, yo que estoy en Maracaibo, bueno, vamos a ver cuántos, o sea, no es que tengo la libertad de subirme a un avión, ¿no? Pero al menos me escuchan y al menos intentamos ver cómo contarlo, las ideas mías, cómo pueden ser desarrolladas dentro de una agencia tan grande. Tengo dos preguntas para terminar esta entrevista que es tan linda. Me encanta verte tomando mate de jarrito, ¿no? Como cuando éramos chicos. Y Eh, bueno, es que viviendo, Dani, viviendo fuera no podés tomar un mate muy grande porque es un gasto enorme de yerba acá, la yerba que Acá también después de está, tantos... acá también está acá. Yo voy a cometer una infidencia pública, pero que supongo que no te va a molestar, eh, pero que siempre me quiero sacar el entripado. Yo, en una conversación que tuvimos hace no mucho tiempo, no me acuerdo si fue personalmente cuando estuviste en Buenos Aires o fue en un chat o hablando por teléfono, me dijiste algo que a mí me sorprendió. Me dijiste, yo sé que no soy un buen fotógrafo, pero algo así como,
pero me sé relacionar con la gente, ¿no? Lo cual, o sea, yo sé positivamente que te relacionás con la gente de una forma extraordinaria, pero además pienso que sos un gran fotógrafo. Contanos un poco eso. ¿Que eso es falsa modestia? ¿Es que sos consciente de tus limitaciones? ¿Qué sería ser un buen fotógrafo? Que vos sentís que no lo sos, o cambiaste de opinión. No, 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 soy completamente consciente y lo que te dije a vos lo digo siempre, pero no es modestia ni nada, yo soy, o sea, yo me doy cuenta de las cosas. Soy muy despistado, pero para algunas cosas no tanto. Y yo estoy en una situación, cualquiera que sea, cualquiera, porque ya lo he visto durante muchos años, en donde hay muchos fotógrafos y yo no veo muy bien las cosas, en principio, no soy rápido para mirar, no se me ocurren las cosas rápidas, no compongo bien, se me pasan muchas cosas y generalmente cuando yo estoy en una cobertura donde hay muchos fotógrafos, yo nunca soy el que tengo la buena foto. O sea, y en eso me di cuenta durante muchos años. Yo no soy bueno, no veo bien, yo veo a mis colegas al lado porque no, todos miramos, o sea, todos estuvimos en algún momento mirándonos, qué hace cada quien, porque es parte de, ¿no? De la actividad. Y yo veo, y la gente ve cosas que yo no veo, ven cosas al lado mío. O sea, yo digo, puta, ¿viste cómo vio esto? Yo no lo vi, estaba al lado de este carrito y él vio, o sea, por ejemplo, yo sé que la fotografía de prensa ahora es mucho de anticiparte, es decir, bueno, este tipo va a ir, esto va a ir para acá, entonces yo me paro, el pararse, el dónde pararse en la fotografía de prensa, en la fotografía más, este, más inmediata, si lo querés llamar, es fundamental. Dónde me paro es clave. Si yo, en cualquier cosa que sea, desde una manifestación, una nota sobre vendedores ambulantes, una represión de la policía, una nota de una olla popular, un hospital, la cama de un hospital, ¿dónde me paro yo? Es fundamental. ¿Dónde me paro? ¿En qué lugar? Porque vos no tenés mucha opción, tenés que pararte acá, porque después te echan y tenés que Porque y te todo mueves. sucede muy rápido. Esas selecciones rápidas, yo no las tengo. Yo no las tengo bien, no las hago bien, no compongo bien, no relaciono bien las cosas para definirlo rápido y hacerlo. Entonces, claro, soy muy consciente de eso y bueno, lo que yo creo que tengo es que yo vuelvo al lugar, hablo con la gente, me invitan después, me tomo el trabajo de ir por tercera vez, por segunda vez, intento ver qué es lo que me falta, veo, o sea, como que le pongo más trabajo Persistir. a la, soy más persistente, pero no porque tengo un buen ojo. Bueno, de vez en cuando a veces veo una cosa que justo funciona bien visualmente, pero no soy un fotógrafo que visualmente sea muy interesante. Este, pero no lo digo, me parece que es importante como definir, o sea, intentar entender quién es uno, ¿no? O sea, me encantaría, no lo digo que me encantaría tener ese ojo rápido, atento, intuitivo, profundo, todo en un mismo. No, pero bueno, sé que cuando esos otros fotógrafos también, que lo tienen eso que yo no tengo, tal vez al otro día no se levantan a la mañana para volver. Claro. Y yo sí vuelvo, entonces, pero no es por una cuestión de competencia, es porque yo no es que lo hago porque no tengo lo otro, porque a mí me sale también hacerlo así. Claro. A mí Última siempre me... pregunta, Rodrigo. Última pregunta. ¿Conservás la minutera? ¿Seguís trabajando con la minutera? Sí, 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 ahora siempre estoy pensando cuándo la voy a sacar, cuándo, para Aclaremos para la audiencia que la minutera es una cámara de cajón bastante antigua que tiene la particularidad de hacer un negativo en papel que se revela en el mismo instante en el que la toma se efectúa y que se usaba antiguamente, creo que en algunas zonas, no sé si en el Cusco todavía se usa, No, se no, no. usaba en las plazas, ¿no? En los paseos públicos, etc. En el Ah, Cusco no se usa más. no, no, no. Es como para la gente que no conoce tanto, es como la previa de la Polaroid, ¿no? Es como, digamos, la fotografía instantánea
eh, en la calle, ¿no? Que es la función que después cumplió la Polaroid y que un poco rompió con todo. Sí, claro, claro, claro. El año pasado estuve en Venezuela trabajando bastante con la cámara, dándole un poco la vuelta, no solo haciendo retratos, sino también haciendo más como escenas y paisajes y escenas y detalles, Ujú. dándole una vuelta más visual a la cámara, que es más una cámara enfocada al retrato. Sí, me encanta, no, no, la cámara me da un respiro, es un trabajo enorme, pero me encanta porque en el medio del trabajo que hago es como algo bien distinto, ¿no? Claro, Tiene, es como un te limita mucho, cosa que también es bueno, porque ya no tenés todas esas opciones de lentes, de luces, está muy limitado y te permite también como enfocar las historias de otra manera, relacionarte de otra manera, ver las cosas en otros tiempos y el resultado, que al final es lo que a mí más me interesa, es espectacular. A mí sí, siempre sí, me gustó sí, mucho es un- porque, porque bueno, es otra cosa, ¿no? Es como también volver. A mí eso de los formatos no sé si me interesa tanto, pero me interesa mucho el resultado y me interesa como también bajarle un tiempo a la fotografía y como volver esa cosa un poco más mágica, rock. mágica y reflexiva también, ¿no? Sí, sí, y ver que que la cámara no hace todo perfecto, que no todo es tan perfecto como lo estamos haciendo ahora, sino que hay un montón de cosas que te pasan, que se te cae el líquido, que la cámara, que el trípode se te resbala, que cargarlo ya es un quilombo. Entonces, nada, tenés que ver las cosas de otra manera definitivamente, ¿no? Y bueno, es una mirada distinta de un mismo tema y que al mismo tiempo, volviendo a lo que estábamos charlando, va a un hilo completamente masivo, donde también no solo esto puede ser mostrado en una galería de arte o en un lugar donde, digamos, la cantidad de gente que pueda ver el trabajo es muy limitada en esos espacios, sino que esto que tiene que ver más con una mirada más personal, más artística, también se También vuelca pasa por el hilo de la agencia. al mercado masivo. Y es de la agencia y es mío, bueno, y es de todo. Al final, yo tengo la libertad para también esos trabajos mostrarlos en una muestra si quiero, pero a mí me gusta eso, o sea, tengo mucho eso de los medios, me gusta que se vea mucho, digamos, que no sean ámbitos tan cerrados. Bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo. Siempre para mí personalmente, es una gran alegría tener noticias tuyas. Me alegra que tu familia esté bien, que vos estés bien. Espero verte pronto en Buenos Aires en algún momento o ir para allá. Y otra vez gracias y te mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Chao. Dale, Dani, gracias.